Pensemos en esto. ¿Cómo se arregla un problema en un grupo, en una comunidad, cuando parece que todo el mundo está hablando a la vez y nadie se escucha? Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en una carta de hace 2000 años, que fue enviada a una comunidad con problemas que suenan increíblemente familiares hoy en día. Ok, para entender esta carta, primero tenemos que viajar en el tiempo y entender la ciudad. Corinto. Imaginen un puerto supermovido, un centro de comercio donde se mezclaba gente de todos lados. Y sí, era un lugar bastante caótico. Geográficamente estaba en Grecia, pero el ambiente, la cultura, era totalmente romana. O sea, una mezcla de mucha riqueza, mucha pobreza y digamos que tiene una reputación bastante particular en cuanto a la moral. Y justo en medio de todo ese torbellino, de esa mezcla cultural, había una pequeña comunidad cristiana, muy joven, que la estaba pasando mal. Estaban cayendo en algo que llamamos sincretismo. ¿Qué es eso? Básicamente estaban mezclando, sin darse cuenta, los valores de la cultura de Corinto con su nueva fe. Y el resultado, la verdad, era un completo desastre. Y ojo, no estamos hablando de problemitas menores. Para nada. El apóstol Pablo, que fue quien fundó esta comunidad, empieza a recibir noticias y son alarmantes. La iglesia está totalmente dividida. Se han formado bandos, cada uno leal a un líder diferente, una lucha de estatus súper típica de la cultura romana. El orgullo, la arrogancia, había llegado a tal punto que se estaban llevando a juicio unos a otros, en tribunales públicos. Además, se estaba tolerando la inmoralidad sexual, y para colmo, sus reuniones se habían vuelto un verdadero caos, pura división. Bueno, vamos a analizar esto más a fondo. Pablo, al recibir estas noticias, se da cuenta de que la raíz de todo este lío es un choque frontal entre dos maneras de ver el mundo, dos sistemas de valores que son como el agua y el aceite. Y aquí, justo aquí, está el meollo del asunto. Es un contraste brutal. Por un lado tenemos los valores de Corinto. El estatus, el honor, la retórica, quién habla más bonito, quién tiene más influencia. El mundo romano se movía así. Pero por el otro lado, el mensaje del Evangelio que Pablo les está recordando le da la vuelta a todo. En lugar de estatus, propone humildad. En lugar de poder, servicio. Y en lugar de la sabiduría de los grandes filósofos, propone lo que parecía una locura, un Salvador crucificado. Y este es el punto que lo cambia absolutamente todo. Pablo les voltea la tortilla por completo. Les dice, miren, eso que el mundo desprecia, lo que ve como debilidad, como una tontería, la cruz, es en realidad la máxima demostración del poder y de la sabiduría de Dios. Es un cambio de perspectiva radical. Ok, una vez que establece este principio fundamental, esta nueva forma de ver las cosas, Pablo empieza a atacar los problemas prácticos de la comunidad uno por uno. Resulta que había un eslogan, una frase que se había puesto de moda en la iglesia de Corinto. Todo me está permitido. Y la usaban para justificar casi cualquier cosa, desde lo que comían hasta su estilo de vida. Era como su bandera de libertad individual. Pero aquí es donde Pablo interviene con una corrección que es clave. Su respuesta es un giro de 180 grados. Mueve el foco de los derechos individuales al bienestar de la comunidad. Les dice que la pregunta importante no es ¿puedo hacerlo?, sino más bien ¿hacer esto ayuda a los demás? ¿Construye algo bueno para todos? Y esto nos lleva a un ejemplo perfecto de este dilema, el balance entre la libertad personal y el amor por los demás. A ver, este era un problema súper práctico, del día a día. En Corinto, casi toda la carne que se vendía en el mercado primero había sido ofrecida como sacrificio en un templo pagano. Para algunos cristianos, esto no era problema. Decían, un ídolo no es nada, es solo carne. Pero para otros, que venían de un pasado de idolatría, la idea de comer esa carne les causaba una angustia terrible. La lógica que usa Pablo aquí es brillante, y va en 3 pasos. Primero, les da la razón en una cosa. Sí, tiene libertad. Un ídolo no es nada en realidad, así que técnicamente pueden comer la carne. Pero, y aquí viene el segundo paso que es crucial, les advierte, ojo, que el usar esa libertad puede lastimar la conciencia de otra persona, de alguien que quizás no tiene la fe tan segura. Y esto nos lleva al tercer y último punto, a la conclusión. El amor por la comunidad siempre, siempre debe estar por encima del derecho individual. Y esta frase lo resume todo a la perfección. El punto final no es ganar una discusión o demostrar quién tiene la razón. El objetivo es construir, fortalecer a la comunidad. Porque una libertad que se usa sin amor se convierte en un arma.
Ok, después de hablar de las divisiones, de los juicios, de los derechos, Pablo llega al corazón de su carta, al clímax. Aquí va a revelar el único principio que, según él, puede de verdad sanar y unir a esta comunidad rota. Y es aquí donde llegamos al famoso capítulo del amor, 1 Corintios 13. Pablo lo presenta como la solución a la arrogancia, a las divisiones, al egoísmo. Les dice algo muy fuerte. Miren, pueden tener los dones espirituales más increíbles, una fe que mueva montañas, o ser la persona más generosa del mundo. Pero si no tienen amor, todo eso no es nada. Cero. Y entonces empieza a definir qué es este amor. Y no lo describe como una emoción, como un sentimiento, sino como una serie de acciones. El amor es paciente, es bondadoso. Justo las dos cosas que claramente brillaban por su ausencia en sus reuniones caóticas. Y con esto le da un golpe directo a la raíz de todos sus problemas, porque el amor es el antídoto perfecto para la envidia que estaba causando las divisiones, y para esa arrogancia que no hacía más que echarle leña al fuego de sus conflictos. Totalmente lo contrario a la impaciencia que ellos mostraban. El amor es resistente, aguanta, no se rinde a la primera, y esta es la clase de amor que construye comunidades que duran, no de esas que se rompen al primer problema que aparece. Y aquí llega el veredicto final. La fe es fundamental, la esperanza también, son esenciales, pero el amor es lo más grande de todo. Es lo que define el carácter de Dios y por lo tanto lo que tiene que definir a su gente. Entonces, ¿cómo atamos todos estos cabos? Pues esta carta es básicamente una guía maestra para aprender a vivir juntos en medio del desorden que es la vida en comunidad. Si le damos un vistazo a la estructura de la carta, vemos que Pablo aplica este mismo principio, el del Evangelio centrado en el amor, a cada problema. Lo usa para hablar de las divisiones en los primeros capítulos. Luego para la ética sexual, recordándoles que el cuerpo no es para uso egoísta, sino para honrar a Dios y a los demás. Después, el tema de los derechos y la comida sacrificada, que ya vimos. Y por supuesto para poner orden en el caos de sus reuniones. Y al final lo ancla todo en la resurrección, que es el acto supremo de amor desinteresado y lo que le da sentido a todo. Es que el objetivo de Pablo no era simplemente darles una lista de qué hacer y qué no hacer, no, su meta era mucho más profunda, era cambiarles el chip. Quería que dejaran de ver el mundo con los lentes de la cultura de Corinto y que empezaran a verlo todo, absolutamente todo, a través de los lentes del Evangelio, que es un llamado constante al amor desinteresado. Y eso, al final, nos deja con una pregunta que esta carta antigua nos lanza directamente a nosotros hoy. Porque los conflictos en las familias, en el trabajo, en las redes sociales, no son nada nuevo, ¿verdad? La pregunta que nos deja 1 Corintios es esta. En nuestro propio mundo, que también está muy fracturado, ¿qué estamos poniendo primero? ¿Nuestros derechos, nuestra libertad individual? ¿O ese amor que es el único que puede construir, unir y sanar de verdad?